Bienvenidos a Vinilo con Estilo. Hoy vamos a hablar de uno de los discos más importantes de la historia del rock, Led Zeppelin IV, publicado el 8 de noviembre de 1971. Un álbum que, aunque oficialmente no tiene título, es conocido por distintos nombres como Led Zeppelin IV, Four Symbols o Zoso. Este trabajo representa el momento en que Led Zeppelin alcanzó la cima de su creatividad, combinando hard rock, folk, blues y elementos místicos en una obra que sigue influyendo a músicos más de 50 años después. En este review analizaremos el contexto de su creación, cada una de sus canciones, sus puntos fuertes, sus posibles debilidades y el legado que dejó en la música. En contexto histórico, a principios de los años 70, Led Zeppelin ya era una de las bandas más exitosas del mundo. Sin embargo, la prensa especializada solía criticar sus discos anteriores. Como respuesta a esto, el grupo decidió lanzar un álbum sin título y sin el nombre de la banda en la portada. En lugar de ello, cada miembro eligió un símbolo personal. Jimmy Page con el famoso símbolo Zoso, Robert Plant, una pluma dentro de un círculo, John Paul Jones, un símbolo celta de confianza y competencia, y John Bonham, 3 círculos entrelazados. Gran parte del álbum fue grabado en la mansión rural de Headley Ranch, utilizando el estudio móvil de los Rolling Stones. Esto fue una decisión que contribuyó a su sonido orgánico y atmosférico. Uno de los mayores logros de Led Zeppelin IV es su producción. Jimmy Page, como productor, consiguió un equilibrio extraordinario entre potencia y detalle. Cada instrumento tiene un espacio para respirar. La batería aquí suena enorme. Las guitarras conservan textura y profundidad. Las voces transmiten emoción sin perder claridad. Y bueno, es que incluso más de 5 décadas después, el álbum mantiene una calidad sonora impresionante. Y tenemos el vinil físicamente. Este ejemplar fue remasterizado y reeditado el 27 de octubre de 2014 como parte de una campaña de reediciones de todo el catálogo de la banda, supervisada por el guitarrista Jimmy Page. Viene en un vinil de 180 gramos y gatefold. En cuanto a la portada, en esta ocasión conectó más con los gustos del grupo. Según comentaba Jimmy Page, Robert y yo ideamos el diseño del cuarto disco. Robert había comprado la lámina que aparece en la portada en una chatarrería en Reading. Entonces se nos ocurrió la idea de la imagen. El hombre con la leña representa lo antiguo en un edificio derruido, con lo nuevo surgiendo por detrás. En una de las casas que se ve al fondo de la foto aparece un cartel blanco con el mensaje "Alguien muere de hambre cada día". Se intentó que las letras fueran más visibles, pero el resultado es el que aparece. La ilustración del interior es elegida especialmente por Page. Aquí vemos si se puede apreciar. Esta fue realizada por Barrington Colby Mom y representa al ermitaño del tarot, una figura que según Page representa autosuficiencia y sabiduría. Y aquí tenemos el vinilo. Y también aquí en la funda del disco aparece la letra de la canción Stairway to Heaven y unos símbolos únicos también a modo de firma de cada uno de los integrantes de la banda. Y de izquierda a derecha son los siguientes. Es el símbolo de Jimmy Page, que se desconoce exactamente lo que este símbolo significa, ya que el propio Page se ha mostrado reacio a revelarlo, por lo cual su significado sigue siendo un misterio y es conocido solo por el mismo Page. Ha sido asociado con el ocultismo, ya que es bien sabido el interés del guitarrista y compositor por Aleister Crowley, aunque también puede significar la representación de la chispa creativa de conciencia divina que existe en cada individuo, enlazándole con la fuente del origen de la vida y haciendo co-creador del mundo.
Representa el deseo de vivir y la energía del individuo. Después tenemos el símbolo de John Paul Jones, que es una trinqueta que simboliza el cuerpo, la mente y el alma. Después tenemos el de Bonzo, que es un símbolo temprano de la Santísima Trinidad. Cada círculo tiene su propio centro, por lo cual están completos en sí mismos. Al mismo tiempo, cada uno tiene una gran porción en común con los demás círculos, aunque solo la parte central está cubierta por los 3 círculos. En esa porción hay un nuevo centro que es el corazón verdadero de la figura. Y por último tenemos el símbolo de Robert Plant, es la pluma, que es el símbolo de la deidad egipcia Maat, diosa de la verdad, la justicia y la armonía cósmica. También es el símbolo de un escritor, símbolo en el que se han basado todo tipo de filosofías y tiene una herencia interesante. Por ejemplo, significa valentía en muchas tribus. Y bueno, pues análisis de canción por canción. El disco abre con una explosión de energía que es Black Dog, destacada por su estructura irregular y por el famoso juego de llamada y respuesta entre la voz de Robert Plant y la banda. El riff principal de Jimmy Page es uno de los más reconocibles del rock. La interpretación vocal de Plant es agresiva, sensual y llena de potencia. Como apertura funciona perfectamente porque introduce la fuerza y confianza que caracteriza todo el álbum. Después tenemos Rock and Roll. Si Black Dog era una declaración de intenciones, Rock and Roll es una celebración del género. Inspirada en el rock de los años 50, la canción avanza a toda velocidad gracias a la batería explosiva de Bonzo. No es la composición más compleja del álbum, pero sí una de las más divertidas y efectivas. Es rock puro sin adornos. En The Battle of Evermore, aquí llega el primer cambio de atmósfera. The Battle of Evermore introduce elementos folk y acústicos con una fuerte inspiración en la literatura fantástica. Robert Plant comparte protagonismo vocal con Sandy Denny, que es la única cantante invitada en toda la discografía de Led Zeppelin. La referencia a guerras medievales y mundos imaginarios recuerdan claramente a la obra de Tolkien. Es una canción que demuestra la amplitud artística de la banda. Y después llegamos al corazón del álbum, con Stairway to Heaven, la cual no es solo la canción más famosa de Led Zeppelin, sino una de las composiciones más influyentes de la historia del rock. Su estructura ascendente es magistral. Comienza con una guitarra acústica delicada, se desarrolla lentamente con nuevas capas instrumentales y culmina en uno de los solos más célebres jamás grabados. Robert Plant ofrece una interpretación emocional y misteriosa, mientras Jimmy Page construye una progresión perfecta de tensión y liberación. Aunque su enorme popularidad ha generado cierto desgaste para algunos oyentes, sigue siendo una obra maestra de composición y producción. Después tenemos Misty Mountain Hop, que es la segunda cara del vinilo y comienza con una canción más directa. Esta canción mezcla rock con influencias funk y un destacado trabajo de teclado por parte de John Paul Jones, y la letra refleja la contractura juvenil de la época y mantiene algunas referencias fantásticas. No suele aparecer entre las canciones más famosas del disco, pero aporta variedad y frescura. Después tenemos Four Sticks, que esta es probablemente la pieza más experimental del álbum, y su nombre proviene de que John Bonham utilizó 4 baquetas para interpretar ciertos patrones rítmicos. Los cambios de compás y la complejidad de la batería convierten a la canción en una experiencia desafiante y fascinante. Esta es una canción obligatoria para todos mis compañeros bateristas, y quizá no sea tan accesible como otros temas del disco, pero demuestran la ambición musical de la banda. Y después tenemos uno de los momentos más íntimos de todo el álbum, que es Going to California. Construida sobre guitarras acústicas en mandolina, la canción muestra el lado más sensible de Led Zeppelin. Robert Plant ofrece una interpretación melancólica y sincera. El tema contrasta perfectamente con la intensidad de las canciones más pesadas del disco, y es una pausa emocional antes del gran final. Y bueno, el cierre es monumental. When the Levee Breaks, basada en una antigua canción de blues, transforma el material original en una experiencia sonora gigantesca.
Aquí la batería de Bonzo, grabada en la escalera de Headley Grange, es probablemente uno de los sonidos más famosos de la historia de la música. El uso de ecos, armónicas y efectos crean una atmósfera apocalíptica que sigue siendo moderna hoy. Es un final poderoso y memorable. Y bueno, en cuanto a lo mejor del álbum, los puntos fuertes claramente son su composición sobresaliente, la diversidad estilística, la producción innovadora, la interpretación vocal e instrumentales memorables y la ausencia de canciones de relleno. Bueno, en aspectos menos destacados, si es que existe alguna crítica posible, es que algunas canciones como Four Sticks o The Battle of Evermore pueden resultar menos accesibles para algunos oyentes casuales. Sin embargo, incluso estos temas ganan valor con escuchas repetidas. Más que defectos, son decisiones artísticas que amplían el alcance del disco. Como legado e influencia, el impacto de Led Zeppelin 4 es difícil de exagerar, ya que este disco ha vendido decenas de millones de copias y ha influido en generaciones de músicos de hard rock, heavy metal, folk rock e incluso rock alternativo. Muchas de sus canciones forman parte del ADN de la música moderna. Es uno de los pocos discos que trascienden su época y continúan descubriendo nuevos oyentes década tras década. Como veredicto final, creo que Led Zeppelin 4 representa a Led Zeppelin en su mayor esplendor creativo, ya que combina fuerza, sensibilidad, virtuosismo y experimentación en una colección de canciones prácticamente impecables. No solo es uno de los mejores álbumes de la banda, sino uno de los mejores álbumes de la historia del rock. Yo a este disco le doy un 10 de 10, ya que es una obra maestra imprescindible para cualquier amante de la música. ¿Y tú? ¿Cuál es tu canción favorita de este disco? Déjamelo en los comentarios y conversemos sobre uno de los álbumes más legendarios jamás grabados. No olvides suscribirte, darle like y activa las notificaciones para nuevos videos. Hasta luego.